Hemos venido ya prácticamente un mes hablando acerca de la presencia de Dios, de lo que significa la presencia de Dios, de lo que significa, de lo que ha hecho y de lo que significa para nosotros, quiero decir, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene? Esto es importante que no perdamos de vista. ¿Por qué? ¿Por qué enseñamos estas cosas? ¿Por qué el Señor quiere que nosotros lo conozcamos? Porque en la medida que nosotros lo vamos conociendo, en esa misma medida, nosotros vamos aprendiendo vamos aprendiendo lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que está dentro de su voluntad y lo que no. Y en definitiva, como nosotros somos su creación o parte de su creación, nosotros estamos hechos con un propósito que Él, como fabricante de nosotros, por decirlo de alguna forma, Él conoce. Mira, yo estoy seguro que el teléfono celular que tú tienes, ¿no? O el computador que tú tengas, tú no conoces todas sus funciones, no las conoces. Estoy seguro que tu teléfono y tu computador pueden hacer cosas que tú no sabes y que van más allá incluso de lo que tú puedes entender ahora. En la computadora hay un montón de programas, por ejemplo, ¿no? que simplemente que no sabemos usar, usamos lo básico y usamos siempre lo mismo y creemos que ya somos unos capos, digamos, ¿no? Pero no es así. Ahora, ¿quién conoce al 100% el computador y los programas que tiene, o el celular y los programas que trae, las aplicaciones y cómo funciona, y meterse en el software y hacer modificaciones, etcétera, etcétera? El fabricante. Nadie sabe más que el fabricante. Entonces, igual ocurre con nosotros. Nosotros hemos sido hechos por el Señor y por eso es que es tan importante conocerlo, porque en la medida que lo conozcamos, nosotros nos vamos a conocer también a nosotros mismos aún más. Y eso va a redundar derechamente en un restablecimiento, por decirlo así, de la autoestima. Derechamente viene a afectar nuestra forma de pensar, no solamente hacia nosotros, sino también hacia los demás. Vamos a ir ordenando muchos temas que han venido desordenándose a lo largo de nuestras vidas por diferentes circunstancias, ¿no? Cada uno de nosotros tiene diferentes historias, algunos serán parecidos, otros no tanto, ¿verdad? Pero pudiera haber abandono familiar, violencia familiar, pudiera haber abusos de todo tipo, físicos, emocionales, psicológicos, sexuales, bueno, cantidad de cosas, ¿no? Que nos han marcado de diferentes formas, bueno, diferentes circunstancias. Y todo eso ha hecho que nosotros lleguemos a los pies de Cristo con ciertos paradigmas, con ciertas maneras de pensar y con ciertas emociones involucradas, pensando, ¿verdad?, que es así, ¿no? Muchas veces con resentimientos, temas no resueltos, heridas profundas, ¿no? Etiquetas: soy bruto, soy bruta, no lo voy a lograr nunca, etcétera, etcétera, ¿no? Que son cosas que han marcado nuestras vidas. Entonces, cuando llegamos a Cristo, nuestras vidas empiezan a cambiar, ¿no? Empiezan a cambiar por diferentes razones. Y hoy solamente voy a hacer una pincelada de lo que es lo básico y lo general. Pero en el siguiente domingo vamos a hablar un poco de cosas un poco más profundas y temas de cómo, ¿verdad?, el Señor va transformando y cambiándonos la identidad, transformando nuestros corazones de manera que actuemos entonces de formas y de maneras diferentes. Así que acompáñenme, ¿verdad? Si seguimos hablando acerca de la presencia de Dios. A manera introductoria, lo que puse ahí en la lámina dice básicamente que antiguamente Dios Padre se manifestó como fuego en el monte Sinaí,
relámpagos, truenos, columna de nube, columna de fuego, ¿no? Su voz retumbó en los cielos, entre las montañas, etcétera, ¿no? Y tenemos esta figura de Dios Padre así, tal como lo vimos la semana pasada, ¿no? ¿Se acuerdan incluso ese video que vimos la semana pasada sobre el monte Sinaí? Impresionante, ¿no? No sé a ustedes, pero a mí me impresionó ver la evidencia física, porque hay evidencia física de las cosas que ocurrieron y cómo ocurrieron, y nosotros podemos constatar el relato bíblico, digamos, ¿no? Porque a veces ocurre que nosotros leemos un relato bíblico y nos parece un cuento de hadas, una fantasía, pero ¿cómo puede ser posible? Eh, pero cuando nosotros empezamos a ver también la evidencia histórica de cómo, y que coincide, digamos, con los relatos bíblicos, nosotros podemos ir entendiendo que efectivamente es tal cual, es tal cual. Eh, Obviamente para eso hay ciencias que se desarrollan, profesiones, ¿no? Como arqueología, eh, incluso antropología, que van, o geología, ¿verdad? Que van estudiando estos fenómenos y la historia, y pueden ir atando cabos y van confirmando los hechos y los relatos bíblicos. A mí me impresiona a veces incluso que canales para nada cristianos, de hecho tirados más bien para el otro lado, como Discovery Channel o como National Geographic y cosas así, que a veces incluso ponen, obviamente hacen la propaganda, como ponen en tela de juicio algunos relatos bíblicos, y al final terminan concluyendo que sí, que se confirma, ¿no?, lo que dice en la Biblia, etcétera, etcétera. Entonces, ese video que puse la semana pasada, por ejemplo, fue un video que a mí en lo particular me impresionó y afirma mi fe, ¿verdad? Porque yo digo, definitivamente no estoy creyendo en cuentos de hadas, esto es real. El Señor es real y pasó lo que dice que pasó. Me hace entender un poco más que la Biblia es más literal incluso de lo que yo creía, porque algunos, claro, se escudan bajo la premisa de que no se puede leer la Biblia de manera literal, que está sujeta a interpretaciones, etcétera, etcétera, pero en realidad no es así. La Biblia se entiende de una manera literal, y con la revelación de Dios tú puedes no interpretarla ni reinterpretarla, sino aplicarla a nuestra situación actual, a nuestras vidas. Eso es lo que en realidad ocurre. La misma Biblia tiene un versículo que dice que la palabra de Dios o las escrituras no están para interpretaciones particulares. Por lo tanto, yo no puedo interpretar la Biblia para mi vida particular, sino que el Señor me revela cómo la aplico para mi vida en particular. Pero no es una interpretación, sino una revelación de la aplicación, que son cosas diferentes. Pero entonces aquí tenemos a Dios, ¿verdad? Volviendo al punto, a Dios Padre, ¿no?, todopoderoso, descendiendo sobre la cumbre de una montaña que tenía casi 3.000 metros de altura. No es poco, ¿ya? No es poco. Estamos hablando de una altura geográfica media, y que retumbaba la montaña entera, que se sacudía como un fuerte terremoto, que salía fuego, ¿verdad? Y un humo como de un horno encendido gigantesco, y que obviamente quemó toda la parte de arriba, y se puede ver, ¿no?, en el video cómo está quemada la parte de arriba. Hubo también relámpagos, truenos, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Y todas estas formas en las que Dios se manifestó son tremendas, ¿no?, e impresionantes. Sin embargo, ahora la presencia de Dios se manifiesta en Jesús. Ya la manifestación portentosa, digamos, visualmente, ese espectáculo poderoso, divino, ¿no?, de retumbar de su voz como un trueno,
en toda la extensión de los cielos, ¿verdad? Que tiembla la tierra, todo eso ya no ocurre, ya no es así. Y se ve el cambio drástico con Jesucristo. 400 años antes de Jesucristo, ya no hubo ninguna manifestación divina, sino que hasta 400 años antes de Cristo fue las últimas profecías de los últimos profetas de Dios, ¿verdad? Que son los que se conocen en teología como los profetas menores, no porque hayan sido chicos de estatura, ni porque hayan profetizado menos, pero simplemente porque escribieron menos o registraron menos profecías. Y esos profetas los tenemos hacia el final del Antiguo Testamento, y ahí tenemos a Oseas, a Ageo, a Habacuc, a Zacarías, etcétera, etcétera. Pero, y estos hombres profetizaron palabra de Dios hasta 400 años antes del nacimiento de Jesucristo. Después hubo un silencio divino hasta que llega Jesús. Se tenían que dar las condiciones, las condiciones necesarias para que Jesús llegara a esta tierra. Entonces, en esos 400 años pasaron un montón de cosas. El pueblo se desvió, fueron conquistados por los romanos, no pudieron poner ninguna resistencia, estaban esperando al Mesías que los iba a liberar del imperio, pensaban que era un hombre con poderes sobrenaturales, pero al mismo tiempo guerrero, que venía en un caballo blanco con una espada. Y en realidad sí, es así el Mesías, pero no se esperaron que el Mesías, o no se esperaban que el Mesías fuera a venir en una figura un poco diferente a la que ellos sabían que tiene que venir, porque les voy a decir una cosa. En Apocalipsis, la figura del Mesías es tal cual como lo esperan todavía los judíos y los judíos en Israel antes y ahora. Aquel Mesías con espada en mano, ¿verdad? En un caballo blanco, guerrero, saliendo para vencer y venciendo. Eso es, y con poderes sobrenaturales. Sí, esa es efectivamente la figura del Mesías, pero lo que ellos no entendieron es que esa es la figura del Mesías hacia el final. Pero lo que el Mesías quería o quiere todavía es que nosotros podamos entender su palabra antes de venir con todo poder y con toda gloria. Entonces nosotros vemos que la presencia de Dios ahora se manifiesta en Jesús, que vino disfrazado, por decirlo de alguna manera, de un carpintero, de una persona que no está preparada militarmente, de una persona que no era vistosa ante los ojos de los hombres, como lo dice Isaías 53, por ejemplo. No era ningún galán, no era alguien del cual las mujeres se enamoraban de él, ¿verdad? A primera vista, para nada. De hecho, era todo lo contrario, ¿no? Justamente, y así a propósito, además, para que la gente no se deje engañar por lo que ve, sino más bien atienda a la predicación de la palabra. Así que en ese cuerpo, digamos, vino encarnado Jesús, o se encarnó Dios, ¿no? Y obviamente tomó el nombre de Jesús, que es la traducción de Emmanuel, ¿no? Dios con nosotros. Así que Dios ahora se encarna en Jesús. Y dice en Colosenses 2, 9 y 10, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, quiere decir que en Jesucristo habita corporalmente. En el cuerpo que tomó, habita toda la plenitud de la deidad. O sea, es Dios mismo hecho hombre. Entonces hablamos de que Jesús es Dios, es la presencia de Dios caminando entre nosotros, es la forma que Dios tomó para que nosotros podamos verle cara a cara.
Porque antiguamente ese Dios, digamos que retumbaba las montañas, Dios Padre, la figura, acuérdense que es una trinidad, estoy hablando de Dios Padre, como primer protagonista de la primera parte de la historia de la humanidad, nadie podía verlo. De hecho, nadie lo ha visto cara a cara y que siga viviendo. Quien lo ve cara a cara es porque ya está en su presencia y aquí murió. Ni siquiera la tierra es capaz de contener su presencia plena. Estoy hablando de la persona de Dios Padre, la primera persona de la Trinidad. Porque justamente hace temblar la tierra, la partiría en dos, la pulverizaría, porque su presencia es mucho más que la tierra no puede contenerlo. Al revés, sí. Él tiene al mundo, es más, tiene el universo en la palma de su mano. Entonces, obviamente que las cosas son diferentes, pero él tuvo que encarnar, el espíritu tuvo que encarnar, ¿verdad? Hacerse carne como ser humano y no venir de una manera, digamos, sobrenatural. O sea, su venida fue sobrenatural igual, pero lo que quiero decir es que no bajó él directamente del cielo, porque si no hubiera deshecho la tierra, todo el mundo hubiera muerto. Así que tuvo que tomar forma de hombre, encarnarse como hombre, nacer como hombre, y desde allí, ¿verdad?, darse a conocer. Entonces fueron estas circunstancias. Y por eso es que la Biblia dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, es decir, es Dios mismo en cuerpo humano. Y esto es maravilloso para nosotros. Y nosotros, dice, estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Él es la cabeza de todo. No hay nadie por encima de Él. Y nosotros estamos completos en Él. ¿Qué quiere decir eso? Que fuera de Él estamos totalmente incompletos. Que fuera de Él siempre estamos buscando de dónde asirnos, qué hacer, y por eso es que muchas veces las personas, cuando se sienten vacías, yo también he estado ahí, todos hemos estado de alguna forma vacíos, y hay diferentes maneras de manifestar esa vaciedad, por decirlo de alguna forma, en nuestros corazones. Unos se deprimen, lloran, otros se entregan al hedonismo, es decir, a los placeres, ¿no?, de diferentes índoles. Hay ludopatía, ¿verdad? Hay adicciones de diferentes tipos, sexuales, adicciones a drogas, alcoholismo, tabaquismo, etcétera, etcétera, etcétera. Son máscaras que nosotros vamos poniéndonos como para darle un poquito de sazón, por decirlo así, a nuestras vidas insípidas, a nuestras vidas tristes, a nuestras vidas acongojadas y miserables que muchas veces nosotros consideramos. Y hay diferentes maneras. Yo en lo particular, por lo menos a ustedes, quien les habla, yo estuve 3 años metido en el ocultismo, en el satanismo, adorando, ¿verdad?, a otros dioses, a otras imágenes, haciendo pactos con demonios africanos, 7 potencias, el Ewa, Shango, ¿verdad? Bueno, yo me acuerdo de algunos nombres, Yemayá, en fin, etcétera, etcétera. A todos estos los conocí muy bien. Estuve 3 años metido hasta lo profundo. Incluso ya yo estaba discipulando y enseñando gente, ¿verdad?, a cómo ser ocultista. Todas estas cosas del ocultismo que me fueron arrastrando, ¿verdad? Y cada vez se profundizaba mi miseria y cada vez yo estaba peor, 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 anímicamente y espiritualmente. Y el Señor de ahí me rescató.
En otro momento yo les puedo contar cómo fue eso y cómo fue mi testimonio. Pero sobre todo, bueno, para los que no conocen, ¿no? Pero justamente, bueno, una de las cosas que a mí me sucedió es que yo fui amenazado varias veces, ¿no? Así como amenazan, por ejemplo, las ánimas del purgatorio, ¿verdad? Y estas cosas que si no le prendes la vela, que si no les das la ofrenda, ¿verdad? Y haces este tipo de cosas, ellas te amenazan con espantarte, con hacerte daño, etcétera, etcétera. Yo también fui amenazado y fui amenazado de muerte por las 7 potencias africanas, que se me aparecieron para amenazarme de manera directa. Incluso me golpearon en la espalda una vez. Entonces, y yo tenía miedo, al principio recuerdo que tenía miedo de aceptar a Jesucristo, porque esto podía implicar poner en riesgo mi propia vida. Pero la persona que me habló en ese momento me dijo, la sangre de Jesucristo es más poderosa que cualquier demonio, que cualquier brujería, y rompe cualquier cadena, y no hay nada que pueda contra la sangre de Jesucristo, porque Él es el Todopoderoso. Y yo creí, y aquí estoy, más de 20 años de haber confesado a Jesucristo en el año 1998. Es más, yo lo confesé en el año 1996 y en 1998 yo con firmeza volví a decretar el señorío de Cristo sobre mi vida y desde ese momento ha sido así. Y no ha habido demonio, no ha habido brujería, no ha habido nada en lo absoluto sobre la faz de la tierra que haya podido tocarme, porque yo soy un hijo de Dios, porque la sangre de Jesucristo puede mucho más que cualquier cuestión ocultista, que cualquier amarre, todas las adicciones que yo tenía al cigarro, adicciones sexuales, adicciones de varias índoles, fueron quitadas de mi vida, limpiadas, y hoy soy una persona nueva, totalmente nueva, y por eso predico, y por eso enseño la palabra, y hablo de lo que el Señor ha hecho en mi vida. A mí nadie me lo ha contado. Y he visto milagros de Dios también en mi vida, y nadie me los ha contado. Yo los he experimentado, y por eso yo digo que esto no es una religión, esto es una relación, es así, es vivencial. Yo he visto el poder de Dios, no solamente en mí, sino también en otros. He visto su misericordia, he visto su amor. Hablar otra cosa diferente sería mentirles, queridos, mentirles. Por eso hablo lo que es verdad, lo que ha sucedido. Por eso es que nosotros estamos completos en Él. En Él es donde tú puedes encontrar la plenitud. En Él es donde tú puedes encontrar tu identidad. Esto no es un eslogan religioso. No lo estoy diciendo para convencerte. Yo lo estoy diciendo porque lo he experimentado y porque es así. Lo he visto en mi vida y lo he visto en la vida de otros. Entonces, por eso yo te puedo decir, sigue adelante, que vale la pena. Él va a ir haciendo los cambios por ti. Nadie te tiene que decir, ¿verdad? Bueno, en algunos casos a veces necesitamos que nos digan cosas, pero en realidad en la mayoría de las cosas tú no necesitas un policía ni necesitas al pastor al lado tuyo para que tú sepas cuáles son las cosas que tú tienes que ir dejando y cuáles son las cosas que tú tienes que ir botando y cuáles son las cosas que tienes que ir quemando y cuáles son las cosas que también tienes que ir haciendo. No necesitas al pastor a tu lado, no necesitas un policía a tu lado, necesitas a Dios a tu lado, a Jesucristo, su presencia. En Mateo 4:24, esto es lo que hace la presencia de Dios cuando Dios está presente. Dice, y se difundió su fama por toda Siria.
Adivina por qué su fama. ¿Cuál fama? Vamos a ver. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Entonces él tenía fama de sanar gente, porque se extendió su fama, fíjense, y le trajeron a los que tenían dolencias. ¿Qué es una dolencia? Bueno, algo que te molesta en el cuerpo, te duele algo, ¿verdad? Estás enfermo de algo. Los afligidos por diversas enfermedades, parece redundante, pero y tormentos, dice. Cuando habla de enfermedades, habla de enfermedades físicas. Gente que está leprosa, gente que está con alguna enfermedad, digamos, paralítico, afligidos por estas enfermedades que no los dejaban tener una vida normal. Y además por tormentos. Tormentos quiere decir cualquier cosa que te haga la vida miserable, que todos los días y a cada rato te recuerda que está ahí, que puede ser un dolor físico, que puede ser un pensamiento, ¿verdad? Alguna circunstancia, algo. Y por eso es que también acto seguido dice los endemoniados, que son aquellas personas que tienen demonios en sus vidas, algunos poseídos incluso. Algunos dirán, no, esto no pasa. Bueno, te voy a decir algo, otra vez hablo desde la experiencia. Yo he tenido experiencias de echar fuera demonios. Querido, escúchame, es verdad. Yo he echado fuera demonios de varias personas. No es una mentira. ¿Y por qué yo he echado fuera demonios? No porque Oscar sea muy poderoso o sea especial o sepa cómo hacerlo. Es el poder de Cristo en mí y en cada hijo de Dios. Tú tienes, si tú eres hijo de Dios, tú tienes ese poder. Ese poder, esa autoridad que no es tuya, sino es de Dios. Un poquito más adelante vamos a verlo. Pero Jesús echaba fuera los demonios. Lunáticos los sanaba. Gente lunática quiere decir que está loco, no le funciona bien el cerebro. O escucha cosas que no son, ve cosas que no hay, piensa cosas distorsionadas. Y también paralíticos, se paraban y se iban. ¿Y qué dice la Biblia? Los sanó. Eso es lo que hace Jesús. Sana. ¿Cuáles son tus dolencias? ¿De qué estás sufriendo? ¿Hay algo que te tiene atormentado, oprimido, con la vida miserable? Jesucristo te puede sanar. Jesucristo te sana. Así como hace poco oramos por Cristian, ¿verdad? Para que tocara su garganta. El Señor lo va a sanar. El Señor lo va a sanar. Ahora, yo no puedo decir cuándo, pero lo que sí sé es que el Señor lo va a sanar y esto va a ser un testimonio para nuestro hermano. Sigo acá en Lucas 7, del 20 al 21. Este es un pasaje que dice lo siguiente. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti. Mira, acá hay unos emisarios que Juan el Bautista envió a Jesús para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir? ¿O esperaremos a otro? O sea, es decir, ¿eres tú el Mesías? En esa misma hora, sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Wow, mira qué poderoso. Y respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Pero qué poderoso. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús acá? Van unos emisarios de Juan el Bautista que estaba preso
y le preguntan, oye, Juan el Bautista nos mandó a preguntarte a ver si tú eras el Mesías. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús no les respondió, sí, yo soy, sino que les dijo, quédense aquí y vean. Y empezó a sanar gente, a echar fuera demonios, a liberar, empezó a resucitar, empezó a limpiar a los leprosos, los sordos empezaron a oír, enseñaba, predicaba. Y por eso es que Jesús les dice, vayan y díganle a Juan lo que ustedes han visto y también oído. Testimonio se llama eso. Testimonio. Y termina diciendo, bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Es decir, bienaventurado es aquel que no diga, no, esto es puro bla bla, esto es una farsa. No, yo no puedo creer esto. Bienaventurado es aquel que no piense así. Eso significa aquel que no haya tropiezo en mí. Es decir, que no tropiece en Jesús. Que diga, no, esto no es así, no creo, no creo. Bienaventurado el que no diga, no creo. Continuamos, queridos. Es importante estas cosas. Mira, Marcos 1:21 dice, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. O sea, Jesús no solamente sanaba, liberaba, resucitaba, sino también enseñaba. Marcos 2:13 dice, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Porque la enseñanza es importantísima. Hoy, todos los que estén aquí escuchando, estamos siendo enseñados por Dios. Yo también. No crean ustedes que porque yo estoy dando la prédica ahora, o porque soy el pastor, no necesito ser enseñado. Yo en este momento estoy siendo enseñado igual que tú. Porque yo no soy superior a ti, ni más especial que tú. Tú eres mi hermano, yo soy tu hermano, y los dos somos ovejas del buen pastor. Yo no soy el buen pastor, yo soy uno que el Señor llamó a pastorear su rebaño. No importa si son 10,000 ovejas o si somos 5 ovejas, o 2 o 1. Él me llamó a hacer lo que estoy haciendo y por eso lo hago. Pero aprendo igual que tú de él, de él. Tú hoy estás aprendiendo de él, no de Oscar. Por eso es que Pablo decía en 1 Corintios, ¿cómo es que hay unos que dicen yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo? ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Acaso Pablo, o tomando el lugar de Pablo, acaso Oscar murió por ustedes? Ustedes, todos, nosotros, somos de Jesucristo. Él sí murió por nosotros, por mí y por ti. Y nos enseña y nos sigue enseñando. Entonces, esta es una de las cosas importantes también de la, ¿cómo se llama? De la presencia de Dios en nuestras vidas aquí a través de Jesucristo. En Mateo 8, del 16 al 17 dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces aquí vemos que el trabajo de Jesucristo se puede resumir, ¿no? Eso lo vamos a ver un poco más adelante, ya me estoy adelantando. Pero fíjense que él liberaba, echaba fuera a los demonios, sanó a los enfermos.
Esa era parte de lo que hace la presencia de Dios entre nosotros. Seguimos. Primera de Pedro 2, del 21 al 23 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces, estas son las cosas que nosotros tenemos que seguir. Dice en el 21 que Él hizo todo esto para darnos ejemplo. Ahí dice, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. No hubo pecado en Él, ni hubo engaño en su boca. Lo que quiere decir que todo lo que está en la Biblia no es engañoso, es la verdad. No te lleva al pecado, te lleva a la libertad del pecado. ¿Y qué hizo Jesús? Cuando lo maldecían, Él no devolvía la maldición, el insulto. Pero ¿cómo nos cuesta a nosotros eso? A mí me cuesta hacerlo. Porque mi naturaleza humana se resiste y en mi soberbia, en el querer defenderme, en mi orgullo herido, yo quiero devolver el insulto aún peor. Pero Jesús no era así. Jesús era diferente. Entonces yo puedo notar en mí mismo, por ejemplo, sobre todo para los que no me conocen hablo, mi vida fue marcada por una violencia tremenda cuando yo estaba muchacho. Hubo muchas peleas, en fin, insultos, no me dejaba insultar por nadie y yo pensaba que eso era una buena manera de ser macho, machito, ¿no? Pero resulta ser que Jesús es el ejemplo de la masculinidad y con Jesús he aprendido que no hay que ser machito para caerse a golpes. Yo creo que cualquiera se puede caer a golpes, todos tienen sus momentos límites y es muy fácil por último pelear, ¿no? Vivimos peleando, de hecho, de diferentes maneras y circunstancias, de diferentes formas, vivimos peleando. Pero la verdadera masculinidad nosotros la podemos encontrar en Jesús, donde Él justamente soportaba el insulto. Y ahorita esto te podrá parecer una locura, pero te voy a decir algo. Es mucho más difícil quedarse callado cuando a ti te insultan que insultar de vuelta. Hay que ser verdaderamente un hombre para quedarse callado y aún más hombre para bendecir al que te maldice. Y eso es lo que hacía Jesús. Y Él encomendaba la causa al que juzga justamente, dice la palabra. En el versículo 24 dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuimos sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Entonces, claro, Él hizo todo esto y llevó nuestros pecados en su cuerpo, sufrió todo lo que sufrió por ti y por mí. Ese castigo era para ti y para mí, porque nosotros somos los pecadores. Pero Él decidió sustituirnos. Hicimos un cambio y Él llevó nuestros sufrimientos hasta la cruz. ¿Para qué? Para que nosotros, que estábamos muertos en pecados, vivamos a la justicia, para que tengamos vida eterna. Y por sus heridas, por lo que Él sufrió, nosotros alcancemos la sanidad. Lo que quiere decir que tú hoy que me escuchas, tienes acceso a la sanidad,
sea cual sea, física, emocional, psicológica, tienes acceso a la sanidad a través de Jesucristo. La sanidad, la mayoría de las veces no es instantánea, porque cuando nosotros nos regalan algo, muchas veces no lo valoramos. Pero cuando te cuesta, entonces tú lo valoras. Cuando yo era muchacho, yo podía salir, ¿verdad?, de las habitaciones y dejaba las luces encendidas y mi papá tenía que ir detrás o mi mamá apagando las luces. ¿Por qué? Porque como yo no era el que pagaba la cuenta, no le veía, no me importaba, para mí todo estaba pagado, yo seguía viviendo, seguía comiendo, seguía usando los servicios. Y aunque tampoco fui un desconsiderado, porque tampoco voy a hablar, eso sería una mentira, pero uno no toma tanto en cuenta las cosas. Hoy en día con mis hijos soy yo el que está detrás apagando las luces. Yo, mi esposa, ¿verdad? Porque ocurre lo mismo. A mí sí me duele la cuenta de luz ahora. A mí sí me duele la cuenta de agua. Y por eso tengo que ponerle límites a mis hijos y enseñarles a ser considerados y a ahorrar energía. Entonces, si el Señor me sanara completamente de todos mis males ahora mismo, eso puede ser contraproducente en mi espiritualidad, porque yo pudiera decir, ya no necesito a Jesús y empiezo a hacer mi vida separado de Él. Entonces Él muchas veces utiliza las enfermedades y nuestras dolencias para recordarnos que tenemos que venir a sus pies. Así que no es de extrañar, queridos, no es que Dios no sea efectivo, sino que Dios deja el aguijón muchas veces en nuestras carnes para que nosotros podamos seguir doblando rodillas y humillándonos delante de Él como un recordatorio de que somos eso, simplemente carne, y que debemos doblegarla ante la majestuosidad de Jesucristo. Voy a continuar, ya no falta mucho. Dice, el Espíritu del Señor, en Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y esto es, ya yo he predicado esto anteriormente, ¿verdad? Esto es lo que dice Isaías. Y cuando Jesús entra a una sinagoga y toma el libro de Isaías y lee justamente esta parte, y él lo que está, y esta es la introducción a su ministerio público, ¿verdad? Es decir, a todo lo que él hizo, justamente porque aquí está diciendo todo lo que es básicamente su misión en la tierra. Fíjate, dar buenas nuevas a los pobres, enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Entonces, aquí se resume todo lo que él hizo. ¿Y cuál es el resumen de todo lo que él hizo? Bueno, primero, Dios se encarnó plenamente en Jesús, fue lo primero que vimos. En segundo lugar, mientras Jesús estuvo caminando en esta tierra, sanó a los enfermos, le dio vista a los ciegos, los sordos podían escuchar, los mudos podían hablar, los muertos resucitaron, los endemoniados eran liberados, sanó a los quebrantados de corazón. Entonces, si tú tienes una dolencia física, anda al Señor, que Él te puede sanar. Si tienes una dolencia emocional, un quebranto emocional de corazón, porque fuiste abandonado o abandonada, porque te insultaron, porque te catalogaron, te dijeron que eras bruto, bruta, que no podías hacer nada nunca, que eras lo mismo, que eras una basura, que no ibas a lograr nada en la vida, etcétera, etcétera. Jesús es especialista en sanar eso y tener una nueva percepción de ti, porque el Señor, ahora que eres su hijo, ahora que eres su hija,
ha dicho que tú eres linaje escogido. Él te escogió. Y eso es importante que lo sepas, tú que me estás escuchando ahora. Es importante que sepas que Dios te escogió de entre todas las personas. También te ha escogido a ti, para que lleves su palabra y tengas una vida plena en su presencia. Él quiere sanar esa percepción que puedes tener de que no sirves de nada, de que tienes poco valor, porque tú vales ahora la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo. Es el sacrificio, es el derramamiento de sangre que Él valora, el único. Todo lo demás no tiene importancia. Es el último sacrificio y no hay que hacer más. Además de eso, bueno, libertad a los endemoniados, sanidad física, sanidad emocional, sanidad psicológica. Y esto es lo que significa estar en la presencia de Dios. Como dije, esta es una pincelada, un gran resumen, pero con esto el Señor quiere enseñarnos hoy que es a través de Él que podemos encontrar toda la sanidad y la identidad que nosotros estamos esperando, que nosotros realmente queremos. El valor de nuestras vidas la encontramos en Jesucristo.